un adelantado a sus tiempos, ¿no? Una persona que desde el punto de vista humano supo pues, lanzar un humanismo que él denominó cristiano, ¿no? Humanismo verdad, y desde esa corriente él plasma toda una serie de alternativas, de proyectos pedagógicos, de ensayos, porque él comienza a ensayar, a experimentar. Su idea es ser dinámico, ¿no? Y estar un poco a la altura de los tiempos, de las necesidades que él considera pues propias de su época, ¿no? Y que necesitan pues ser solventadas de alguna manera. Es una persona sensible, con una sensibilidad social bastante elevada, una persona con una espiritualidad fuera de lo común, que se apoya mucho en la figura de Teresa de Jesús, ¿no? Ella la considera como un modelo para la mujer en ese momento histórico, ¿no? Porque en ella hay varios rasgos que él considera importantes y que los define sobre todo a nivel de fortaleza y amor, ¿no? Es una época donde hay una serie de convulsiones, de crisis en varios sentidos, y sobre todo la educación, como bien ha definido la directora del Centro Cultural Poveda, es una necesidad histórica. Él se da cuenta de que la educación, igual que bueno, posteriormente luego vendrán otros personalidades como Gandhi, ¿no? Que decía eduquemos a las niñas, ¿no? Él se da cuenta de que quería educar a la mujer, ¿no? La mujer comenzaba a salir de ese hábitat al que se le había abocado un poco a nivel de hogar, y una serie de oficios más de índole profesional, ¿no? Poveda apoya el mundo universitario y relanza esa perspectiva que tiene la mujer, no solo la mujer, sino también el hombre, ¿no? Poveda se rodea, ¿sabe? Es un personaje joven, con un espíritu joven, con una mentalidad muy abierta para su época, y se rodea de jóvenes, sabe hacerlo, ¿no? De hecho, muchas veces sorprendía, ¿no? Esa poca experiencia de las teresianas iniciales, en las que él confiaba tremenda, ¿no? Él apostó por mentes despiertas y abiertas en su época, ¿no? Uno se va adentrando un poco en los escritos del padre Poveda, ¿no? Hoy ya San Pedro Poveda, ¿no? Y te vas dando cuenta de que es un salto muy actual, porque muchas veces hablamos de santos y parece como que nos remontamos al siglo III o IV, donde había una concepción un tanto poco moderna, ¿no? Como la consideramos hoy de lo que podría ser la santidad, ¿no? Él dice que el laico puede ser santo y apuesta por esa santidad que posteriormente el Concilio Vaticano II ha renombrado. El laico puede trabajar en la sociedad y a la vez santificarse, ¿no? Se anticipa a esos tiempos. Parece un tanto raro, ¿no? Hablar de aquello en aquel entonces, ¿no? Pero él apuesta por el laico, un laico comprometido, que sea sensible, que se arriesgue, que no sea egoísta, que esté pendiente de la ciencia, que esté pendiente de sus estudios y de las necesidades ajenas. Poveda esto lo tiene muy presente desde su experiencia accitana, es decir, usando este gentilicio que proviene de Guadix. Allí él percibe la realidad social, eso le llega al fondo de él y constantemente va a ser una inquietud que va a llevar toda su vida. Allí, a cualquier lugar donde vaya, él va a tener presente lo social, ¿no? Lo social desde lo educativo, ¿no? Y va a intentar combinar ambos polos, ¿no? Para poder conseguir esa transformación y ese desarrollo social. Y contempla toda la realidad social de aquel linaje de aquel entonces. Las minas, incluso él se acerca a las minas porque tiene algún familiar que trabaja, su padre concretamente es químico y trabaja en una sociedad minera. Muy solidario con los pobres y con los inmigrantes que trabajaban en las minas, ¿verdad? Claro, claro, por eso lo estoy rescatando ese recuerdo. Eso cautiva el corazón de Poveda, ¿no? Y esa realidad social la lleva desde aquí, desde su cuna, desde Linares. Y luego concretamente en Guadix se rodea de esos gitanos que viven en las cuevas, ¿no? Y apuesta por ellos, crea una escuela que se llama la Escuela del Sagrado Corazón, y allí concretamente pues apuesta por esta labor de transformación, de promoción de la mujer, incluso realiza también algunas actividades para mayores del entorno. Esa capacidad especial de Poveda era porque él sabía estar a la altura de la mentalidad juvenil, ¿no? Él era joven, ¿no? Y podía captar esas necesidades, esa forma de pensar. O sea, realmente, ¿qué hace que una persona sea más adelantada
más adelantada que otra, que realmente tiene ese espíritu joven. O sea, decimos que aquella persona que realmente ya no avanza es aquella que es anquilosa, ¿no?, que envejece. Poveda no envejece, apuesta por la juventud. De hecho dice, ¿quiénes son los más valientes, los intrépidos, los temerarios, los arriesgados? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que tienen ideales? Los jóvenes. Los que se olvidan de sí, los que encienden el fuego, los jóvenes. O sea, ¿quiénes pueden hacer una revolución social? Los jóvenes. O sea, en su lenguaje, en su mensaje, está la presencia de la juventud. Denominaría, y no me arriesgo de cederme, como uno de los grandes santos del siglo XX, sin no decir uno de los más importantes, o en sentido el más importante del siglo XX, en el sentido de que él capta esa capacidad anticipatoria del Concilio Vaticano II, que tanto importancia ha tenido posteriormente en la Iglesia, aunque haya surgido posteriormente un proceso de bloqueo eclesial en ese sentido de renovación eclesiástica que se proponía ese concilio, ¿no? Pero Poveda es un adelantado en ese sentido a nivel espiritual, a nivel cristiano, y apuesta por la presencia de los cristianos en la sociedad. Cuando se intenta apartar un poco esa presencia católica, porque es cierto que Poveda nunca ha tenido una mentalidad integrista, al contrario, él reinterpreta los sucesos históricos para ser innovador, y Poveda sabe responder a eso y da una respuesta muy consecuente a su época. En ese sentido se adelanta porque considera que la única manera de llegar realmente, de estar preparado, de poder defender, de poder creer, es arriesgarse a saber, a plasmar en sí la ciencia. O sea, no se puede, él considera que no puede ir la fe sin la ciencia, y considera que en eso está apostando mayor formación a la mujer, mayor formación al hombre que se acerca a la universidad. De hecho, concretamente en aquella época, apenas en el año 1914, habían 50 universitarias licenciadas en España, y él apuesta por crear la primera residencia universitaria de nuestra España. O sea, concretamente a la muerte del padre Poveda hay más de 1 millar de licenciadas. Allí él se fija en una mujer, Josefa Segovia, que el año que viene se cumplirá el 50enario de su muerte. Se fija porque ve en ella ese estilo de mujer nuevo que él quiere, ¿no?, de esa mujer comprometida, de esa presencia femenina, de esa mujer que cree y que no se avergüenza de creer, sino que lo defiende. Esto va a ser una cosa muy evidente, muy patente siempre en la espiritualidad povedana, el confesar a Jesús, el que no nos dé vergüenza, el que podamos decir somos cristianos y puedan respetar a ese cristiano porque realmente da testimonio. ¿Da testimonio cómo? Remontándose a los inicios del cristianismo. Él capta, y el espíritu, como cristianos, creemos que le insufló, ¿no?, y él capta ese espíritu, volver a los orígenes, los primeros cristianos, su vida, cómo se amaban. O sea, ese es el carisma del padre Poveda, intentar que todos sus seguidores captemos ese ser como eran aquellos primeros cristianos. El enfoque del padre Poveda va ligado un poco a la enseñanza católica en sus inicios, ¿no? Considera bueno, pues, que hay que hacer, que hay que empezar haciendo en ese sentido, y crea, pues se vincula a una asociación de San Casiano en Sevilla, y posteriormente surge pues muchas más, la institución católica de enseñanza, con un grupo de jóvenes muy despiertos de la sociedad gijonensa, y posteriormente pues muy paralelamente pues con unas mujeres que trabajan en la Normal de Oviedo, ¿no?, y comienza muy paralelamente tanto con hombres como con mujeres en este sentido.